hoy vámonos a una más aplicación de integral en el cálculo de superficie de un cuerpo rotatorio. De rotación, vamos otra vez a aplicar una similar discusión de aproximación primero de superficie de un cuerpo giratorio y ver si podemos sacar una aproximación a través de una suma tipos sumas de Riemann y ver cómo se puede ver función cuya suma de Riemann aproxima cálculo de superficie de un cuerpo rotatorio. Entonces vamos otra vez a hacer similar paso por paso que tuvimos muchas veces hasta hoy. Ok, voy a compartir pantalla. Entonces, disculpe, aquí tenemos problema. Ya, entonces, espero que usted... Ok, nosotros tenemos compañía a entrar. Entonces vamos ahora a hablar pues área de un cuerpo de revolución. Hasta hoy vamos a tener una curva de anterior. Vamos a interesar va a ser solo esta altura y superficie de un giratorio cuando y igual f de x de x. Entonces, vamos a ver si podemos llegar hasta un tipo de Riemann de una función, claro, conectada con nuestra función y igual a f de x, que nos da esta curva que rotamos. Entonces, la idea va a ser similar. Vamos a tratar primero aproximar esta superficie con unas superficie de cuerpos geométricos cuya podemos encontrar su superficie. Entonces, vámonos a repetir proceso. Nuestro intervalo AB, vamos a dividir con puntos x1, x2 hasta la xn. Y ahora, excepto que rotamos nuestra curva y igual a f de x, vamos a línea poligonal que va desde el punto A, f de A hasta el punto x1, f de x1, x2, f de xn, hasta el punto B, f de B. Entonces, esta es la línea poligonal azul. Y vamos a rotar. Claro, si rotamos al mismo tiempo y nuestra curva y igual a f de x, es claro que superficie, que cuerpo giratorio con esta línea poligonal, desde el punto, como dijimos, A, f de A, llegando hasta el punto f de B, va a ser bastante cerca a superficie de nuestro cuerpo giratorio. Pero vamos a tratar para calcular no de cuerpo cuando que logramos cuando rotamos curva y igual f de x, sino cuando rotamos línea poligonal que digamos, como explicamos, junta ciertos puntos en nuestra curva y igual f de x. Entonces, ¿cómo se ve ahora nuestro cuerpo? Este es más o menos como en
figura B de nuestra pantalla. Pero vamos a concentrarse no solo en un pedacito. Claro, es otra vez que calculamos superficie de cada de los pedacitos que aproxima superficie de nuestro cuerpo, con esta superficie buscamos. Entonces vamos a concentrar, sino que encontramos superficie solo de un pedacito de nuestro nuevo cuerpo giratorio cuando giramos alrededor de la línea poligonal. Entonces vamos a concentrar solo en este pedacito aquí azulito. ¿Qué tenemos para hacer con una ampliación de situación? Entonces estamos en este pedacito entre puntos x1 menos 1 f de x, ¿no? Y hasta la punto, tenemos esta línea aquí, hasta la punto entonces xn, xy, f de xy. Entonces este pedacito aquí. ¿Cuál es este cuerpo? Como tenemos una línea que giramos alrededor de X eje, va a ser como un cono cortado. Entonces debemos encontrar superficie de este cono cortado. Otra vez, como en matemática, vamos a concentrar solo en este punto para encontrar cómo es superficie de esta parte de nuestro cuerpo que aproxima cuerpo giratorio que cuando rotamos curva y igual a f de x. Entonces, otra vez, ahora para ser más fácil, si no rotamos de 90 grados para ser más fácil explicar situación que tenemos. Entonces, tenemos nuestra parte de nuestro cono. Aquí tenemos, como podemos imaginar, que base es R1. R1 va a ser generalmente f de x y menos 1. A no ser que porque especialmente por saber más feo. X menos 1. Y claro, F2. Este R2 va a ser esta parte aquí que es f de xy. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos este pedacito aquí, este cel. Pero vamos a tratar ahora que encontramos esta superficie, usando que generalmente es una parte de un cono. Un cono, suponiendo que hasta la base, hasta la punta, tenemos longitud S. Otra vez, para ser más fácil, nos concentramos solo en superficie de un cono. Un cono con radius R y altura H. Pero aquí que no vamos a usar H para ver esta superficie, vamos a tratar de usar este pedacito S, que junta base con punto pico de nuestro cono. Vamos a tratar de presentar esta superficie usando radius de base, no con H, con este S. Entonces, ahora no voy a ir a suponemos que podemos ver que en este caso, superficie de nuestro cono, sin tomar en cuenta base, sin tomar superficie de base, va a ser pi RS. Entonces, pi RS va a ser superficie de parte de cono arriba de base. Pero nosotros tenemos no cono completo. Nos interesa solo parte de cono, de superficie de cono, sin superficie de cortes, solo, digamos, cobertura de esta parte de cono entre dos círculos de base con radio R1 y
cuando lo cortamos en un nivel donde círculo va a ser corte, va a ser círculo con radius R2. Entonces tenemos esta situación aquí. Entonces tenemos radios de base, tenemos radio de corte, suponiendo que sabemos distancia aquí que es L, y tratamos que encontramos cobertura de este cono cortado. Claro, su superficie podemos tomar cuando de cono completo, que su superficie va a ser pi R1S, cortamos superficie de este conito que removimos. Conito va a ser con radio R2, pero su lado va a ser S menos L. Entonces, cobertura de este cono cortado va a ser igual a pi R1S menos pi R2, S menos L, donde S es lado completo de cono, desde su punta hasta su base, y claro, L va a ser longitud que tenemos entre base y corte. Pero nosotros que sabemos es L. Y sabemos en nuestra situación, otra vez regresamos aquí, nosotros sabemos R1, que es f de xy menos 1, sabemos R2, que es f de xy, ¿y qué es L? L es distancia entre estos puntos, que tenemos punto x y f de x y menos 1, perdón, primero, y punto x y f de xy. Si nos recordamos, estamos claramente aquí. L es esa distancia entre punto x y menos 1 f de xy menos 1 hasta la punto xy f de xy. Ok, pero regresamos, que no complicamos con tanto con notación. Entonces, tenemos L conocido, tenemos R1 y tenemos R2. Nos interesa superficie de este cono cortado. Entonces, idea es para representar S usando elementos que nosotros conocemos, R1, R2, R1 y que conocemos L. Usando proporción de estos dos triángulos y este triángulo más chiquitito, tenemos proporción que R2 sobre R1 es misma proporción como S menos L sobre completo, que es S. Simple cálculo, voy a soltar esta parte. Tenemos que S podemos presentar como RNL sobre R1 menos R2. Conocemos si L y R1 y R2. Y ahora solo cambiamos S en nuestra fórmula de superficie. Entonces, ¿qué tenemos? Que nuestra superficie va pi R1S es R1L sobre R1 menos R2 menos pi R2 S menos L. Otra vez podemos calcular cómo es S menos L. Es R1L sobre R1 menos R2 menos L. Entonces ahora tenemos esta ecuación, otra vez simple cálculo, tratando para arreglar por R1, R2, hacemos sumas, restas, y si todos hacemos cálculo bien, vamos a lograr fórmula de este cono cortado con su base de círculo de radio R1, con su corte con círculo de radio R2 y con
lado L. Y ahora, de nuestro caso, otra vez nos recordamos dónde empezamos a aproximar nuestra superficie de cuerpo giratorio, de rotación de curva Y igual a f de eje, y lo aproximamos esta curva con esta línea poligonal, rotamos línea poligonal, buscamos superficie de cada anillito. Aquí vimos que cada anillito generalmente es un cono cortado y encontramos fórmula de superficie de un cono cortado. Solo aplicando en nuestra sustitución, otra vez repetimos que R1 es f de x y menos 1, que es distancia entre puntos x y menos 1, f de x y menos 1, y x2, f de xy y f de xy. Distancia, nos recordamos de vez pasada, es raíz de cuadrado de diferencia de coordenadas. En este caso es y todo esto represamos en superficie de nuestro cono cortado. Entonces, represando, tenemos R1 más R2, f de x y menos 1 más f de xy, y L, como dijimos, es delta x, más corto lo escribamos, cambio de x con cambio de valor de nuestra función en este intervalo x y menos 1 xy. Y otra vez, para salir nuestro delta x que vamos a necesitar en sumas para que se parezca suma de Riemann, sacamos delta x a frente de delta x cuadrado a frente de raíz. Entonces otra vez tenemos este pedacito aquí, es este acá. Y claro, superficie de nuestro cuerpo rotatorio podemos aproximar con suma de cada uno de estos anillos aquí. Dependiendo con cuántos puntos hacemos partición de nuestro intervalo. Entonces tenemos esta aproximación. Pero vamos a ver poquito. ¿Qué tenemos aquí? Suponiendo tenemos una curva, entonces por default tenemos que función es continua. Y vamos a ver qué podemos hacer con esta suma, cómo podemos presentar esta parte f de xy menos 1 más f de xy. Pero nosotros como es función continua, podemos, ahora regresamos en cálculo diferencial. Ajá, disculpe. Regresamos en cálculo diferencial. Sabemos por este teorema de punto medio que va a existir un punto xy, aquí lo llamaron 2 asteriscos, en este intervalo que justo pasa esta cosa aquí. O que fxy menos 1 más fxy va a ser 2 valores en un punto, llamamos fxy 2 asteriscos, en intervalo xy menos 1 xy. Agregamos en nuestra
en nuestra presentación aquí y tenemos que parte de este cuerpo rotatorio de este poligonal podemos presentar en una manera, para un punto, no sabemos cuál, para un punto xy 2 asteriscos, un punto en intervalo xy menos 1 xy. Y repetimos en cada intervalo de nuestra partición. Entonces, nuestra suma se puede primero aproximar con suma de todas estas superficies de conos cortados. Y aproximación va a ser mejor y mejor cuando tomamos más y más puntos de partición de nuestro intervalo AB. Entonces, S se puede presentar como límite de todas estas superficies de conos que aproximan nuestro cuerpo rotatorio. Y nosotros otra vez tenemos una suma, una límite de suma que cada vez crece más y más. Encontramos nuestro factor delta xy muy importante y claro que ahora esto se parece de una suma de tipo de Riemann. Y claro, función va a ser 2pi, constante, f de xy raíz de 1 más f' cuadrado en dx. Y llegamos de nuestra fórmula de superficie de un cuerpo giratorio. Ya lo hicimos. ¿Y en qué se parece generalmente? Se parece exactamente que más conocemos si tomamos un cilindro. ¿Cómo calculamos superficie de ese cilindro sin base? ¿Para qué pasa si lo cortamos y abrimos? Va a ser esto. ¿Y qué va a ser la altura? Si es este H, este es H. ¿Y qué va a ser esta parte? ¿Cómo va de nuestro triángulo otro base? ¿Qué va a ser longitud? Si lo cortamos y abrimos, trato que cambie color, pero ajá. Si lo abrimos, este está aquí. Va a ser longitud de este arco, que es 2pi r. Entonces, como tenemos un cilindro, su superficie va a ser h por 2pi r. Pero ¿qué significa que qué tenemos? Tenemos 2pi. F de x va a ser como h. ¿Y qué va a ser este 1 más, raíz de 1 más f' cuadrado? Es longitud de nuestro lado, que digamos lado, pero ahora es lado, no es recta como en situación de un cono, perdón, de un cilindro, es esta curva. Entonces, fórmula es igualísima como tenemos para un cono. Es altura por longitud de lado. Claro, aquí siempre se cambia altura y para longitud se queda. Entonces, en una manera, es una fórmula esperada para superficie de un cuerpo de revolución. Aplicamos misma otra vez manera como lo hacemos.
hicimos. Entonces, pero ahora aproximamos primero nuestra curva con una línea poligonal. Y ahora es para esperar que superficie de cuerpo, cuando giramos esta línea poligonal, aproxima superficie de nuestro cuerpo cuando rotamos curva y igual a f de x. Y después tratamos para encontrar pedacito de superficie de cada pedacito de nuestro nuevo cuerpo. Esto lo hicimos, claro, con cálculo, uno supongo que servían fórmula para superficie de un cono cortado, pero si acaso lo sacamos este fórmula. Cuando tuvimos esta fórmula, solo represamos qué significa nuestro dibujo de R1, R2 y qué es L. Y ahora solo aproximación. Tratamos que otra vez presentamos con que tenemos este factor delta x. Y cuando lo arreglamos nuestra aproximación, sabemos que aproximaciones de superficie es todavía mejor cuando tomamos más y más puntos. Y este límite nosotros reconocimos que el límite de sumas derivando de función 2pi f a raíz de 1 más f' cuadrado. Y logramos nuestra fórmula. Nuestra fórmula de superficie. Similar si hacemos de función dada con x igual g de y alrededor de y eje, tenemos fórmula dual para caso de rotando curva g igual g de y alrededor de y eje. Aquí no usamos, se puede hacer, pero es mucho más complicado, pero es es posible hacer si rotamos alrededor de eje contrario. Aquí no vamos a discutir esta cosa. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿O todo queda claro? Ok, si todo claro, tenemos fórmula, comprobamos, no es ningún problema. Resolver este siguiente ejemplo, tenemos curva f de x igual a raíz de x sobre intervalo 1, 4, rotando alrededor de x eje. Para encontrar superficie de este cuerpo giratorio. Entonces aquí tenemos de qué se trata. Tenemos curva f igual raíz de x, intervalo 0, 4. Entonces tenemos solo este pedacito. Tenemos este pedacito y hacemos rotación alrededor de X eje. Encontrar esta superficie. Tenemos nuestra fórmula aquí. Nos tenemos ahora que f de x es a raíz de x, intervalos 1, 4.
Aquí otra vez, como dijimos, debemos recordarnos todas técnicas de integración. Porque ¿qué aquí tenemos? Tenemos función raíz de x y necesitamos encontrar primera derivada, que no es problema, es mitad de x en menos 1 sobre 2 y después encontrar cuadrado, que va a 1 sobre 4x. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Debemos aplicar nuestra fórmula, es entonces 2pi f de x, raíz de 1 más f' cuadrado de x. En nuestro caso es 2pi, f de x es raíz de x y tenemos raíz de 1 más 4 sobre x. Ponemos todo en toda de integral 2pi, integral 1, intervalo 1, 4, raíz de x más 1 sobre 4. Este es un integral relativamente muy sencillo. Todo se recuerda o no. ¿Qué vamos a hacer? Más fácil ahora hacer cambio de por ejemplo, es igual a 1 sobre 4, du es dx, pero ahora queda que no regresamos variable original, podemos una vez cambiar límite de integración y no regresamos variable original. Entonces, cuando es x igual 1, x igual 1, u es 1 más un cuarto. Cuando es x igual 4, u es 4 más 1 sobre 4, que va a ser 4, 16, 7 sobre 4. Y ahora hacemos cambio de variable y cambio de límite de integración. Entonces, nuestro integral, ahora que es 2pi a raíz de u, pero límite de integración son 5 sobre 4 hasta la 16 sobre 4. Claro, es un integral de tabla, entonces de potencia 1 sobre 2. Tenemos su función primitiva, va a ser 2 tercera parte, u de 3 sobre 2. Y el límite de integración es 5 sobre 4 hasta la 17 sobre 4. Calculando todo tenemos el resultado de superficie es pi sobre 6, 17 raíz de 17 menos 5 raíces de 5, que es alrededor de 30.846. Y dijimos, problema va a ser en mayoría de los casos de arco, de longitud de arco y de superficie, va a ser integración después, porque tenemos raíz de 1 más f' cuadrado, y eso se puede complicar bastante para encontrar valor. ¿Pregunta? ¿Dudas? No, me parece que bastante es claro cuando tenemos esa fórmula. Entonces aquí otra vez, repito, se debe otra vez recordar cada uno como todas técnicas de integración. Entonces vamos, siguiente ejemplo. Ahora, curva f igual tercera raíz de y igual, curva y igual tercera raíz de 3x, pero ahora observamos pedacito limitados con recta x igual 0 y x igual 2.
y hace rotación alrededor de YX. Aquí que entonces tenemos curva, aquí es y igual 3 raíces de 3x en rango entre curvas x igual 0 y x igual 2, que es este pedacito aquí. Y rotación alrededor de Y. Tenemos uno como un conito aquí. Encontrar superficie de este cono rotorio. Entonces, otra vez, solo nuestra fórmula, pero ahora es curva alrededor de Yx, entonces debemos presentar nuestra curva como función g igual g de y. Y después no tenemos problema, tenemos fórmula de superficie de este cuerpo. Entonces, nuestro ejemplo que tenemos abajo, que los dejo que cada uno resuelva el problema. Te voy a dejar compartir pantalla, pero ustedes siguen trabajando.
¿Tenemos solución? Bueno, me salió 23.7. ¿Cómo? Disculpe. Que me salió 23.7. Ok, vamos a ver. Ok, entonces tenemos nuestra función y igual raíz 3 de 3x, pero nosotros necesitamos presentar nuestra función como x igual g de y. Entonces, x igual g de y, que tenemos x es igual 1 sobre 3 y en tercero. Ahora, nuestra fórmula, necesitamos entonces primera derivada y cuadrado de primera derivada. Y todo aplicamos en nuestra fórmula, como dijimos, es c de d, 2pi g de y, raíz de 1 más g' cuadrado de y. Para nuestro caso, es integral, límite, dijimos 0 a 2, 2pi sobre 3 y tercero, y cubo más raíz de 1 más y cuadrado. Aquí tenemos integración, tenemos aquí y en cuarto, tenemos y el cubo a frente. Entonces, una como idea primero que uno se puede ocurrir que hacer cambio de variable, que u es igual y4 más 1, de y tercero de y va a ser 1 sobre 4 de u. Y solo nos falta cambiar límite de integración cuando y igual 0, u es 1, cuando y igual 2, u es 17. Entonces, tenemos integral 2pi tercero, 0 a 2, ok, 1 a 17, 1 sobre 4, raíz de u, integrales de tabla, y tenemos solución. Entonces aquí sale, no sé si es correcto, que es 24 más o menos, punto 18. Pero no estuvo problema. Entonces, otra vez, tenemos dos fórmulas muy simples para usar integral o usar integración para encontrar valor de longitud de arco o de superficie de un objeto giratorio. Fórmulas son muy simples, queda parte para resolver integral. Pero estas son unas de aplicaciones de integral en solución de unos problemas. Idea de todo que hicimos es realmente presentar, aproximar nuestra solución con unas sumas tipo Riemann, como esta aquí. Cuando hacemos esto, esta es parte más complicada generalmente, cómo sacar un delta xy, que todo otro depende de función f. Si logramos esto, solución ideal va a ser límite cuando n converge infinito. Como tenemos una suma de tipo Riemann, se convierte en integral. Esta es parte que tuvimos. Y hicimos muchas veces para diferentes situaciones, para volumen, para superficie, para longitud de arco. Generalmente siempre aplicamos mismo truco. Cortar dividir nuestro intervalo con puntos
x0 igual a, x1, x2 hasta la xn igual b, y haciendo aproximaciones apropiadas de problema, de solución de problema que tenemos. Ok, tarea ya está abierta hace unos días, ahora con este ya se puede terminar. Tarea y cubrimos todo que estuvo planeado para esta semana. En semana que entra, nos espera integrales sin límites de segmento de integración. Entonces vamos a tratar para ver qué puede presentar uno integrales tipo a infinito fx dx o integrales tipo menos infinito a, o qué puede presentar, que digamos, situación de todo intervalo. Sí se puede servir, cómo se puede interpretar esto, o cuando intervalo no es acotado. Otro que podemos observar como función, por ejemplo, no acotada, en un intervalo acotado. Por lo tanto, sí podemos definir integral tipo o x cuadrado de x. Interpretación que encontrar superficie de este área aquí. Si es acotada o no es acotada. ¿Y qué puede valer? Mismo vamos a hacer después si esto rotamos. ¿Qué pasa con este cuerpo no acotado rotatorio? Si tiene superficie acotada o no, si tiene volumen acotado o no. Y si no es, ¿cómo lo podemos encontrar? Y con esta siguiente semana, supongo que vamos a necesitar lunes y miércoles, terminamos con temas de integración que tuvimos planeado para este curso. Entonces, después tenemos este quiz que va a ser de más peso. Voy a ver cuántos puntos va a valer, de 150 o 180 puntos, que va a ser de 2 horas, entonces que digamos que corona de nuestro curso. Y después en noviembre, que está casi todo noviembre, todas las semanas son chatas, que ya lo cortadas con lunes que no se trabaja, 2, que 15 y 20 que allá, entonces solo un lunes se trabaja en noviembre. En 3 semanas de noviembre vamos otra vez a discutir sobre series. Y serie de potencia, serie de Taylor o Maclaurin para aproximar unas funciones. Y después nos espera el fin de noviembre o primeros días de diciembre, último quiz, coloquio, y con terminamos curso. Idea que no sé si podemos en diciembre, que es 2 o no sé qué es este lunes, si logramos concluimos sí, es como diciembre 2, que es miércoles, si no, vamos a ver si este día tenemos último parcial, que va a ser este fin de curso de este tipo. Ustedes, cada uno sabe, me parece, en Google Classroom puede calcular cómo anda el momento y hacer proyección a fin de cursos que necesita. Entonces vamos a tener 2 coloquios, esta tarea y 3 tareas más y unas asistencias. Entonces, con puntos va a tener alrededor de 1050 puntos. Tenemos en Google Classroom tablas de cualificaciones en respecto de
de su éxito durante este curso en todas las actividades, en participación en clases, que estuvo bastante buena. Puedo decir que nunca me tocó de tanto interés. Y los felicito, ¿verdad?, en esta cosa de resistencia y que me aguanten todo este tiempo. Tareas, quizzes y trabajo extra que ustedes decían. Entonces dijimos trabajo en grupos son extra puntos que sale de este 1000 puntos que tuvimos compartidos entre tareas, asistencias y quizzes. Y en fin, cada uno puede solo calcular su cualificación. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Quejas? No sé si es tarde para quejas o no, pero si hay, vamos a tratar de resolver problemas que se puede hasta el fin del curso. Si no, ya la tarea está disponible esas días que los falta, puede ahora terminar, tiene todo respaldo de clases teórico. Día me parece lunes, no sé en qué hora se debe entregar tarea, todos saben regla y vámonos para la siguiente semana cubrir este tema que nos quedó. El tema es integrales de todos los casos que se puede presentar. Ok, entonces si no hay dudas, saludos y nos vemos el lunes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.